El tema de hoy, el niño de América Latina trabajador. En el Paraguay y en la mayoría de los pueblos de América Latina, los niños trabajan, viven, mueren demasiado temprano. Ese trabajo, si así podría llamarse, se desenvuelve en modestas actividades como lustrabotas, vendedor de caramelos, lavador de autos o ayudante de su madre campesina en abrir el surco de la tierra o en cualquier otra tarea que signifique llevar un mendrugo de pan que alimente el estómago vacío de sus pequeños hermanos. Son los niños de las periferias de Ciudad del Este, de las periferias de Asunción, de las ciudades cabeceras del Paraguay, o de las favelas del Brasil, de los barrios populares de Lima, de los suburbios de Guayaquil, en fin, los párvulos de las mayorías populares de este joven continente. ¿Acaso no existen los derechos del niño que le protegen e impiden que trabaje a temprana edad? Es verdad, pero todo eso queda en las amarillentas páginas de una montaña de papel y en los oídos sordos de la sociedad postindustrial de nuestro tiempo. Meditemos un momento. Cuando un niño lustrabotas se inclina sobre nuestros pies, deberíamos sentir un poco de vergüenza y pensar que tal vez no merecemos esa inclinación. El espíritu se revela cuando se oye a la distancia un nombre cualquiera, Santiaguito, Casimiro, Manuel, Pedro, Juanito o simplemente Javier. Anda, trabaja, que tenemos hambre. En algún texto perdido de la biblioteca de mi casa, he podido leer que el país que respeta y protege a los niños es un país que sabe construir el futuro y a la vez defender la poesía y ternura humana, sin las cuales la vida es casi muerte, el día casi noche y la paz casi guerra. Proteged a los niños, entregad una educación gratuita, dadles salud, vivienda, es un derecho que tienen. Son estrellas que empiezan a brillar en el horizonte de nuestras vidas. Son los verdaderos vendedores de sol de este mundo y los auténticos comunicadores de amor en América Latina. Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto saludarles en este encuentro de la materia de periodismo alternativo y redacción. He compartido con ustedes un comentario radial, uno de los ejemplos de estilo periodístico que podemos aplicar en la materia de comunicación alternativa. Y este comentario que se enfoca en una realidad especial que muchas veces necesita de esa sensibilidad periodística para que sea visualizada una problemática que afecta a la niñez del Paraguay y, como decía el texto, el comentario, a la niñez de Latinoamérica. Y es un desafío del periodismo alternativo, ir construyendo visiones alternativas de solución a las problemáticas que nos afectan a todos dentro de la sociedad. Estamos en una ciudad, en una región que es un enclave del agronegocio y muchas veces hay muchos contrastes sociales de gente paraguayos, familias paraguayas que deben de emigrar siempre para buscar mejores horizontes. Entonces, el análisis de la realidad siempre implica una reflexión para soluciones estratégicas a este tipo de problemáticas. Por eso he compartido con ustedes este comentario como ejemplo de lo que también ustedes pueden producir a nivel periodístico y
Es un estilo que no solamente se puede aplicar en una radio, sino también en el periodismo digital. Como habíamos mencionado, hay tantas posibilidades de incidir a través de la comunicación alternativa y del trabajo periodístico en la sociedad, en la formación de la conciencia crítica. Así que espero que les haya gustado este material, este comentario radial, para que ustedes también se animen a ir produciendo sus comentarios y puedan divulgar a través de sus perfiles, a través de las redes sociales, y así convertirse en protagonistas de la construcción de opinión pública con respecto a temas interesantes de nuestra realidad y de nuestros desafíos sociales. Y bueno, a partir de esta introducción vamos a compartir algunos ejes temáticos como complemento de las unidades que venimos desarrollando dentro de nuestra materia periodismo alternativo. Un pequeño esquema de los tópicos para reforzar esos temarios que venimos desarrollando. Y como nuestra materia es periodismo alternativo y redacción, hoy vamos a enfocar brevemente o recordar más bien algunos tópicos de la redacción para ir madurando con respecto a los estilos periodísticos y de redacción. Redactar, recordemos en primer lugar que etimológicamente significa copilar o poner en orden las ideas, los conocimientos y en este caso los hechos de relevancia social o periodística. Redactar en un sentido más preciso consiste en expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad. ¿Qué implica eso? Que el periodista, un comunicador, debe estar al día con los temas de actualidad y tener conocimientos del contexto social y también cultural, histórico, geográfico, todo lo que pueda aportar en la redacción periodística. Entonces debe estar en ese ordenamiento lógico, psicológico primero, para que se pueda después sintetizar en una redacción periodística. Y redactar bien, seguidamente, es construir la frase con exactitud, originalidad, concisión y claridad. De esto también ya habíamos hablado. Y poner en orden, siempre respetando la sintaxis, o sintaxis es poner precisamente en orden estos pensamientos, respetando las reglas gramaticales. Y la semántica también, que es conocer bien el significado de las palabras. El periodista, en este caso el redactor, debe conocer muy bien las palabras que utiliza para ir construyendo la frase, para que sea original, conciso, claro y exacto, para evitar las ambigüedades. Y vamos a otro punto, cualidades de la noticia. Debe ser exacta, no divagar sobre los temas, no mezclar hechos que no tienen nada que ver sobre el tema que estamos desarrollando. Debe ser equilibrada. Muchas veces queremos perder ese temple a la hora de tratar una noticia de impacto. Entonces no hay que perderse la objetividad dentro de la emotividad. Y debe ser equilibrada. Entonces, para que la noticia sea exacta, íntegra, debe tener estas cuestiones. Exactitud implica también verificar bien los nombres, las fechas, los hechos, los lugares, no falsear la información con datos que no corresponden al hecho. Y debe ser objetiva también, no mezclar la parte emocional o la opinión particular con un hecho, más todavía si es una noticia.
debe ser concisa y clara y debe ser reciente o actual. Bueno, ustedes ya manejan las cualidades de la noticia. Es importante recordar siempre estos aspectos para no perder de vista la calidad de la información o de la noticia a la hora de redactar o de emitir al público. Otro punto se refiere a la estructura de un comentario radial. El comentario que estaba compartiendo con ustedes se basa en esta estructura y sobre todo estas características. La observación implica una visión clara sobre la realidad para que se enfoque sobre un tema determinado que implique varias facetas que vamos a analizar en este segundo punto de la estructura de un comentario radial. La observación entonces es interpretar, ver, analizar la realidad para saber determinar un enfoque periodístico para un comentario radial. La reflexión y análisis de los hechos, de la observación, entonces pasamos a la reflexión y análisis de los hechos para determinar. En este caso, de los hechos, en vez de hechos, podemos decir una realidad social, para determinar su relevancia, su importancia y la motivación, la fundamentación para un comentario radial. La mentalidad científica implica la problematización, analizar las aristas de la problemática y también pensar en las posibles soluciones. Como en la conclusión de este comentario radial, se habla de los derechos del niño que debemos defender a través del ejercicio del periodismo, y es una conclusión interesante. No solamente se expone sobre la problemática, sino también se insiste sobre una posible solución, una interpelación, no solamente a la sociedad, sino a las instituciones, porque un comentario radial, un trabajo periodístico, tiene mucho impacto cuando se desarrolla de una manera que implique reflexión, análisis y mentalidad científica, que es la problematización, el análisis bien detallado de la problemática para poder llegar a una conclusión y una posible solución. Y la exposición detallada de la problemática, caracterizar esa realidad del tema que estamos exponiendo para en sus detalles, como estábamos escuchando en este comentario radial, para poder analizar en forma profunda la problemática. Esas son básicamente las partes de la estructura primera de un comentario radial, y las otras partes, un titular atractivo. En este caso, ya el título del tema, el tema de hoy, del comentario radial, dice: el niño en América Latina, y seguidamente hace una pregunta: ¿trabajador? Ese es el comentario. Más o menos ya esta parte de mentalidad científica, ya en ese título se proyecta con esa interpelación, con esa pregunta. Entonces debe ser un titular atractivo. La otra parte es la introducción, que sería el lead, la parte sería como el objetivo central del tema, la idea central que va en la introducción. La argumentación, también ya como el cuerpo del comentario radial, y finalmente la conclusión. Son características básicas bien concretas que podemos poner en práctica para hacer una buena redacción periodística en este estilo, para comentario radial o comentario digital, que puede ser grabado, escrito. Hay tantas facilidades para divulgar ahora el pensamiento, la creatividad periodística. Entonces ese es el desafío que les estoy transmitiendo
para que hagamos el esfuerzo de la producción literaria periodística con estos estilos para incidir en la opinión pública y sobre todo para la solución de problemáticas sociales. Y siempre hablamos transversalmente de los valores. En este caso, un tema de una de las unidades es maneras de traicionar la verdad. Y hoy quiero enfocar con ustedes un punto específico dentro de esas maneras de traicionar la verdad que ya hemos desarrollado, pero en esta ocasión quisiera reforzar el tema de la ironía. Cuando hay estas características desarrollamos como las cualidades de la noticia, la estructura de un comentario radial o de otra creación periodística, producción periodística, podemos evitar esto de la ironía, por ejemplo, que es una figura retórica del pensamiento y también se le denomina a la ironía como una forma literaria defensiva para contrarrestar a un oponente, a un contrincante o a alguien cuando no tenemos suficientes recursos o fundamentos o no tenemos el manejo del tema. Entonces tratamos de eludir estas cuestiones, estas características y recurrimos a esta manera de traicionar la verdad que es la ironía. Entonces por eso es importante determinar bien las características para evitar recurrir a este tipo de argumentos o de estrategias a la hora de responder, de cuestionar un tema, por ejemplo. Implica fingimiento, simulación y también, entre comillas, valor de los débiles. Entonces, el periodista generalmente no recurre a la ironía cuando tiene un fundamento estricto, práctico, objetivo de un tema, a la hora de opinar, a la hora de hacer un comentario que forma parte del estilo periodístico de la comunicación alternativa. Son puntos básicos y espero que el material que vamos a compartir en la plataforma sea un complemento interesante para que ustedes capten las características de un comentario radial y un estilo periodístico que pueden aplicar en toda creación periodística o producción periodística. Y bueno, por hoy es todo y vamos a ir avanzando sobre los estilos periodísticos para reforzar la parte de redacción de nuestra materia de periodismo alternativo. Claro que no es lo mismo estar en clase, practicar, intercambiar las ideas, intercambiar las creaciones, pero seguramente vamos a tener ese momento para reforzar, intercambiar, evaluar nuestros trabajos juntos. Así que muchísimas gracias por la comprensión, por la atención, fuerza, ánimo, sigan adelante y gracias también por cumplir con las tareas y por participar virtualmente de la clase de periodismo alternativo. Hasta pronto.